Y busquen Salmos 91, por favor. Los adolescentes, bye bye, mientras van buscando Salmos 91. Pueden buscar Salmos 55. Y vamos a buscar por último Daniel capítulo 6. Y vemos en Salmos 91, versículo 15 y 16, dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sí? ¿Qué dice? Me invocará y yo le responderé. ¿Sí? Esta palabra donde me invocará, a mí me llama mucho la atención esta palabra porque habla de nosotros como persona, de tomar un paso para poder tener nuestra relación personal con Él. Porque es tu decisión el que tú puedas platicar con Él, hablar con Él, tú tomas la decisión. ¿Por qué? Yo no he visto a nadie que le jalen la lengua, que le jalen esto y se ponga a platicar con Dios. ¿Alguien lo ha visto? No. Si no es una decisión personal, aun cuando yo no le conocía a Él, yo tomé una decisión en mi vida de tomar un paso y buscar y decir, ¿sabes qué? Ya sea por una necesidad, ¿sí? Que normalmente todos llegamos a Cristo por una necesidad, ¿sí? Y decir, ¿sabes qué, Dios? Te necesito en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Yo recuerdo cuando yo le dije a Dios que entrara a mi corazón por una necesidad. Dices, ¿cómo? No era económica, no era nada, era una necesidad dentro de mí, de que había un vacío dentro de mí que con nada lo podía saciar. Era mi necesidad. ¿Sí? Yo buscaba, yo veía otras cosas, yo trataba de hacer otras cosas y nada me llenaba. Hasta que un día le dije, Dios, entra a mi corazón. Nada me sacia, no me llena, pero quiero conocerte. Y yo me acuerdo el día que yo le dije, Dios, te necesito. ¿Sí? Te necesito en mi vida. ¿Sí? Y a mí esta palabra me invocará. ¿Y qué dice? Y yo le responderé. Eso a mí me encanta y me llena, porque no tan solamente estoy platicando o busco a Dios, sino que Él habla a nuestras vidas. Jóvenes, Él quiere hablar a tu vida. Dices, ay, sí, ¿cómo? ¿Saben que Dios es un Dios sencillo? ¿Sí? Dios es tan sencillo que Él habla a nuestras vidas. Yo te puedo decir que cuando yo empecé a caminar con Cristo, hasta el día de hoy, Dios ha hablado a mi vida. Y dices, ¿cómo? ¿Sí? Yo me acuerdo una ocasión cuando yo estaba empezando a caminar con Cristo. Y me acuerdo que iba a hacer algo que era malo. ¿Sí? Malo para, vamos a llamarle, los principios que me habían dictado mis padres y lo que decía la sociedad. No iba conforme a lo que se dictaba, vamos a llamarlo. Y yo ya le había dicho que a Dios que entrara a mi vida. Y le dije, Dios, lléname. Y me acuerdo que ese día yo estaba por hacer estas cosas, ¿sí? Donde Dios habla a mi corazón y me dice, hubo algo donde hubo como, ¿cómo les puedo decir? Como un apachurrar en mí, en mi espíritu, que ahora lo entiendo.
Pero hubo algo en mí que dije, ¡ay! Y salió de mí, ¿te agrada Dios? ¿Te agrada? Y no crean que yo oí un no, sí, no. No. Pero en cuanto yo di mi paso en preguntar en eso, en mi espíritu yo sabía que no le agradaba a mi padre. E inmediatamente me acuerdo que le dije, me frené y dejé lo que iba a hacer. Porque Dios quiere hablar a nuestras vidas. ¿Sí? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo, ¿en qué? En angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y me mostrará que mi salvación. Ese es tu Padre. ¿Sí? Ese es tu Padre, ese es mi Padre. Megan, ¿quién es tu Padre? Alfredo Romero de Parada. Sí, es su Padre natural. ¿Sí? Pero ella tiene un Padre celestial que va más allá que su Padre terrenal. Va mucho más allá. Yo amo a mis padres con todo mi corazón, pero yo conozco a mi Padre. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra acerca de mí? ¿Qué dice la palabra acerca de ti? ¿Sí? Lo libraré y le glorificaré y lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cómo se pronuncia? Spurgeon dice esto: la oración debe de ser la llave del día y el cerrojo de la noche. Yo cuando lo leí dije, a ver. ¿Sí? La oración debe de ser la llave del día cuando tú inicias y el cerrojo de la noche, donde tú puedes reposar y puedes decir gracias Dios por lo que tú hiciste el día de hoy en mi vida. ¿Sí? Les voy a decir algo tan sencillo. ¿Oras por tus alimentos? ¿Das gracias a Dios por tu familia? ¿Le dices a Dios que abra puerta, ahora sí que abra el camino y que te cierre toda puerta que no sea suya? ¿O es que eres bien sabio, eres bien fuerte, eres bien inteligente que dices, vámonos? Cosas tan sencillas, ¿eh? Tienes un problema en el trabajo y ¿qué haces? ¿Cómo lo solucionas? ¿Tienes un problema en familia? ¿Cómo lo solucionas? ¿Tienes un problema con tus hijos? ¿Cómo lo solucionas? ¿Con inteligencia? ¿O con su inteligencia? Y le dices, Dios, ayúdame. ¿Sí? Dios, dame sabiduría como padre. Dios, dame inteligencia en mi matrimonio, cómo poder llevarlo a cabo. Le estoy dando cosas prácticas de la oración, ¿eh? ¿Sí? Dios, ¿qué hago en este tiempo, en esta situación? ¿Cómo reacciono en estas situaciones? ¿Qué hago en este problema? Porque ese es nuestro día a día, amados. ¿Sí? Y tú dices, es que, miren, no se necesitan ser cosas malas, ¿eh? Ha habido cosas buenas que a mí me ha parado Dios. Y dices, ¿cómo? ¿Sí? Yo me acuerdo que en una ocasión hubo una situación y
Y lo que iba a hacer no era malo, era lo correcto. Y yo en mi espíritu sentí, Dios, no lo hagas. Era lo correcto lo que iba a hacer, Y yo nomás en el momento dije, ¿qué? No lo hagas. ¿Sí? Y pregunté, ¿por qué, Dios? Y miren, el Padre no estaba viendo vamos a llamarlo, en la respuesta o en la situación, estaba viendo en la persona. ¿Sí? Y me dijo, haz esto y deja que la persona agarre. ¿Sí? Era una situación de 1 más 1 es que 2. Pero ¿cuántos de ustedes saben que las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras? Sí. Y tenemos que tener cuidado en eso, Pero es que yo me pude haber entercado, Dios, es que es 2. Sí. Pero no era lo que Dios tenía planeado para esta persona. Sí. Porque a Dios lo que le interesa más es tu corazón. Sí. Es tu vida. Sí. Y es la apertura, la oración debe ser la llave de mi día y el cerrojo de la noche. ¿Sí? Donde yo puedo levantarme y decir, ¿sabes qué, Dios? Abre ventanas, Dios. Abre el camino para que yo pueda saber y conducirme por donde tú quieres que yo vaya. Y yo me puedo reposar y decir, gracias, Dios, por lo que tú hiciste en este día. Les voy a hacer una pregunta. Y esa es una pregunta sincera para ustedes mismos. ¿Cómo anda tu yo? No le tienes que responder a nadie, es entre tú y Dios. ¿Cómo anda tu yo? ¿Piensas en ti nada más? ¿O estás pensando en los otros? Y aún en los que no le conocen, Sí. Es que yo esto, es que yo quiero esto, es que nada más haces lo que a ti te gusta, es que nada más haces lo que tú quieres y nos emberrinchamos. Yo sé que aquí no pasa, ¿Cómo andas? Sí. ¿Cómo andamos, Porque si caminamos con Cristo y le dijimos, Dios entra a nuestros corazones, salud, cambia nuestras vidas, transforma nuestras vidas. ¿Qué hiciste ahí? Morir a ti para que Cristo venga a tu vida y sea el Señor ¿de qué? De tu vida. ¿Sí? Que Él venga a ser el Señor de mi vida, que yo moría a mis propios deseos, moría a mí mismo. ¿Para qué? Para decirle, Dios, haz tu voluntad en mi vida. ¿Sí? Haz tu voluntad en mi vida. Son cosas fáciles, sencillas. Pero cómo nos cuestan, ¿no? Estas frases, vamos a llamarlo. Esto en el día a día. Sí. ¿Cómo andas con eso? Salmo 55, versículo 16 y 17 dice: En cuanto a mí, a Dios clamaré,
y Yahvé me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré, clamaré y Él oirá mi voz. ¿Sí? En cuanto a mí, a Dios clamaré. Yo te hago esa pregunta a ti. ¿Tú clamas a Dios? Sí. ¿Qué es un clamor, Elohim? ¿No sabes? Megan, ¿qué es un clamor? Mándeme. Pedir, ¿ok? ¿Qué es un clamor, Héctor? Pati, gritar, ¿sí? Genaro, gritar, ok. Se las voy a voltear un poquito. ¿Algún día ustedes han clamado por algo y les han dicho, Dios, estoy desesperado? Estoy desesperada. Que no hayas por donde ningún lado y nada más te queda. ¡Ah! ¿Sí? Del dentro de ti sale y dices, ya no me queda nada, ya no me quedan fuerzas, ya no hay nada en mi vida, ya no puedo más. ¿Alguien? En cuanto a mí, a Dios clamaré. ¿Sí? ¿Le buscas desesperadamente? Sí. ¿Has tenido un hambre, Elohim, algún día así que dices, ya no puedo más, necesito comer? ¿Le buscas a Dios así? ¿Sí? Buscamos a nuestro Padre donde, ¿sabes qué, Dios? Eso es lo que yo quiero. ¿Sabes qué, Dios? El anhelo de mi vida es hacer tu voluntad. Cuando yo conocí a Dios, cambió mi vida. Yo estaba en la prepa. Cuando yo pude saber, fue en la prepa donde yo pude saber y rendí mi vida. Y yo me acuerdo de hacer las cosas malas, de empezar a hacer las cosas, lo vamos a llamarle, cambié mi vida. Y estaba en esa transición de cambiar mi vida. Y yo me acuerdo que yo quería, en ese entonces me acuerdo, y yo digo, yo quería buscar a Dios y era un anhelo de mi corazón, pero era un fervor por buscarle. Sí. Y yo me acuerdo que yo agarraba y yo me salía 5 minutos antes, porque era medio pintero, y me acuerdo que me quedaba en clases, y 5 minutos antes yo me salía de clases. Y todo el mundo, ¿qué? Y me hacía como el que no, y me salía, ¡pum!, en cuanto no me vieran. Y yo me acuerdo que yo me iba caminando y me salía de la escuela. Y me iba caminando a mi casa. No agarraba camión, porque así yo tenía tiempo para platicar con mi padre. Y yo me acuerdo que yo tenía un árbol donde yo llegaba y agarraba una hoja de limón. Y me acuerdo que la arrancaba. Me quedaba a la vuelta de la escuela y agarraba mi camino. Me iba platicando con mi padre. Yo iba donde yo decía, Dios, es que tú has cambiado mi vida. Y desarrollaba mi relación con mi padre. Yo me iba a la congregación en bicicleta. Yo agarraba, ponía mi Biblia, esta Biblia, la enrollaba y la ponía en mi volante.
Y yo me acuerdo que me iba despacio, me iba por otro lado, porque yo quería platicar con Dios. Y yo me iba platicando, iba orando por mis amigos, orando por mis amigos de la escuela y por mis amigos que no iban en mi escuela, porque yo sabía que andábamos mal. Y yo le decía a Dios, ayúdame para que yo pueda ser un ejemplo a sus vidas, para que yo pueda hablar a sus vidas. Me daba temor, sí, pero era un fervor, era un clamor que yo quería estar ahí con mi Padre. Yo buscaba esos tiempos, sí. Y yo me acuerdo un día, no me acuerdo ni a dónde íbamos, sí, pero íbamos caminando, íbamos platicando. Y la realidad, me acuerdo con Javier que íbamos platicando y sacamos acerca de la oración. Y era al principio. Y yo les hago una pregunta, ¿cuál es la mejor hora para orar? Unos pueden orar en la mañana, otros pueden orar en la tarde, otros pueden orar a mediodía o en la noche o en la madrugada. No hay una hora. Pero anteriormente, ¿sabes que oraban 3 veces al día? Sí. Y salió a la plática porque me dijo Javier, y oye, ¿y cuándo oras? Le dije, mira, Javier, yo agarro estos tiempos para orar. Estamos platicando. Y platicando me dijo, ¿sabes qué? Aprovecha y acostúmbrate, dice, a que puedas orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Y me dice, porque lo vemos en los antiguos, dice, ellos oraban de 3 veces al día. Ellos buscaban y se metían de mañana, ellos andaban ahí a mediodía y en la noche antes de dormirse. Dice, y puedes empezar con algo. Y me acuerdo que me dijo, puedes empezar con algo. Puedes empezar orando por tus alimentos 3 veces al día. ¿Sí? Puedes empezar orando por esto. Y empezamos a platicar. ¿Sí? Y yo me acuerdo, yo estaba apenas, tenía poco de ser creyente. ¿Sí? Porque ¿cuál es la mejor manera para Steffi de orar? Ella va a tener que desarrollar su relación personal con Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la forma? No tiene que ser como la de sus padres, porque a lo mejor la de sus padres, hasta la de ellos como matrimonio es diferente. ¿Sí? Sino Steffi tiene que desarrollar su relación con su padre personal. Les voy a decir algo. ¿Sí? La relación de Megan y la relación de Steffi, aún con su padre terrenal, es diferente. ¿Cuál es mejor? Ninguna de las dos. Pero cada una de ellas a su manera va a tener que desarrollar la relación con su padre. Y estoy hablando en lo terrenal. Y es lo mismo con nuestro Padre en lo celestial. ¿Sí? Yo traigo a mis hijos y hasta me echan carrilla. ¿Sí? Y les digo, ¿ya leíste tu Biblia? Sí. Una la lee más en la noche, otro ahí anda más en otros horarios, pero cada quien tiene su relación. ¿Qué es? Cada uno de nosotros tenemos que desarrollar una relación personal con nuestro Padre. ¿Sí? Daniel dice esto, vamos a Daniel capítulo 6, versículo 10. Y dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaban 3 veces al día y oraba y daban gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia ¿de qué?
de su Dios. ¿Sí? Se arrodillaba, ¿qué? 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Fíjense algo. ¿Y daba qué? Gracias. Escúchenme algo, Dejen de ser pediches. No todo se trata de ti, Muchas veces pensamos que la oración se trata, necesito esto, necesito lo otro, Dios hace esto. Escúchenme, la oración no es para que se haga tu santa voluntad, ¿Sí? La oración es para que Dios haga su voluntad en tu vida. La oración, tú puedes orar y dar gracias a nuestro Padre de lo que Él hizo por ti. ¿Sí? Tú puedes levantar a tu Padre y gracias Dios por lo que tú hiciste en mi vida. ¿Sí? Gracias Dios por lo que tú has hecho en mi corazón, con mis hijos, con mi familia, en el trabajo. ¿Sí? Ahí es tu relación. Claro, Dios sabe tus necesidades. Dios sabe por las situaciones que estás pasando, pero no se trata de ti. ¿Sí? Cuando tú entras en el camino, cuando tú te conduces y haces la voluntad de Dios en tu vida, ¿qué? Bendiciones llegarán a tu vida. ¿Sí? Porque tu Padre es el dueño del oro, la plata, el ganado sobre 1000 montes, y Él quiere bendecirte. Y Él los da a quien Él quiere. ¿Sí? Así es que lo que tú es buscarle a Él y desarrollar una relación personal con Él. ¿Sí? No es una relación como lo vemos terrenalmente muchas veces, donde nada más llegas, hola papá. ¿Lo han visto terrenalmente? Y hasta, miren, las niñas son más chiquionas, ¿no? Papás, les han llegado sus hijas y, ay, papito lindo, y esto y el otro, y sopas te sueltan. ¿Qué quieres? A ver, ¿has hecho eso, Amsi? ¿Nevai? ¡Ah! Freddy, ¿han llegado así? Dice, sí, ¿sí? Y también los hombres, no crean que, ¿sí? A mí Derek me llega y como, ¿qué onda, pa? Así como muy, ya se está riendo. ¿Qué onda, pa? Oye, ¿cómo has estado? Y me empiezo a dar otra plática. ¿Qué quieres? Ah, pues a ver, ¿qué quieres? ¿Sí? Todos lo hicimos. Escúchenme. Tu relación no se trata de lo que te pueda dar, ¿Sí? No se trata de cuánto me va a dar, sino se trata de que Él es mi Padre, Él es mi Creador, que murió por mí, dio a su único Hijo a morir por mí para que yo pueda tener vida eterna. Con eso me basta. Sí. El que yo pueda decir y pueda ver y decir, Dios, tú abriste mis ojos a ti y hoy te puedo ver. Y yo te puedo decir esto, el día de hoy. Pero realmente tú lo puedes decir en tu corazón, en tu vida. Tú puedes tener un corazón agradecido el día de hoy y decirle, Dios, gracias por lo que tú has hecho en mí. Sí. Por eso yo le puse esta plática. Me es necesario. Me es necesario a mí buscarle. Me es necesario invocarle, clamarle a mí en mi vida. Sí. Yo te puedo hablar
de muchas cosas. Yo te puedo seguir hablando, pero la realidad es que tú tienes que probarlo. ¿Sí? Y no se queda en una memoria donde tú puedes decir, es que esto no, sino es en el día a día, donde tú tienes que voltear y decir, ¿sabes qué, Dios? Yo sigo firme en mi vida, donde yo quiero buscarte y anhelar y seguir caminando y que mi corazón lata por ti. Sí. Por eso me refiero cuando les digo, prendan la chimenea, prendan el esto, es jugando. Pero yo quiero que ustedes puedan voltearse y decir, ¿sabes qué? No es porque alguien te dijo, sino porque tú puedas voltearte y Él es mi Padre. ¿Sí? No me acuerdo en dónde fue, pero me acuerdo de la situación. Un día estábamos en un lugar, no me acuerdo ahorita, no se me viene a la memoria, pero me acuerdo que estábamos ahí, había una situación difícil, creo que era en la sierra, creo que sí. Y me acuerdo que estando ahí, estábamos platicando varios y había un niño chiquito. Y en eso estando ahí, estábamos hablando, vamos a llamarle los adultos, pues yo tenía 20 años, 22 años de edad, pero eran los adultos, ¿no? Y estábamos hablando ahí y ese niño agarra y se voltea, nos oyó decir y dice, es que no se tratan de nuestras fuerzas, solamente Dios puede cambiar nuestras vidas. Un chiquito. ¿Sí? Y yo me acuerdo que me volteé y le dije, ¿qué dijiste? Que solamente Dios puede cambiar nuestras vidas. Y me reí, no en una risa burlesca, sino en una risa donde cómo Dios utiliza lo que Él quiere para hablar a nuestras vidas. Y nos estaba poniendo un cachetadón en el hecho de decir, ¿qué tanto se preocupan? Si la realidad es que Dios es el que hace la obra en la vida de las personas. Sí. A mí Nahum, para mí, yo respeto su vida, pero yo de verdad, yo veo su corazón, su sencillez, y a mí me llena. Sí. Porque hemos estado en situaciones donde él se voltea, ¿y si pasa qué? Y dices, tan sencillo, tan fácil, y no se le quita el sueño. ¿Sí? Donde dices, ¿qué? Puede descansar y descansar en lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Sí? Amados, termino con esto. Te toca a ti, Les toca a ustedes. ¿Qué fuego? ¿Cómo quieres estar en tu vida? ¿Sí? ¿A un fuego con el puro piloto funcionando? ¿O con un fuego alto? Donde tú dices, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que mi vida te sea útil. Yo quiero que mi vida sea transformada para que otros puedan conocerle. Estoy dispuesto de dejar cosas a un lado. Estoy dispuesto o dispuesta a morir a muchas cosas, Dios, con tal de hacer tu voluntad. Jóvenes, ¿les digo algo? Sí. Estén dispuestos a renunciar a las cosas y decir, Dios, hágase primero tu voluntad en mi vida. ¿Me escucharon? Decir, Dios, yo estoy dispuesto a morir, a dejar cualquier cosa
para que tú seas exaltado en mi vida. Sí. ¿Cuánto quieren a Dios en su vida? Sí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, por lo que tú quieres hacer en nuestros corazones. Y Señor, yo te pido, Dios, que tú derrames tu fuego en nosotros, que consuma nuestras vidas, Dios, para que podamos dejar a un lado las cosas que no te agradan, Padre. Habla a nuestros corazones y no nos dejes tranquilos, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues que tengan bonito día, bonito fin de semana y que estén muy bien. Nos vemos el martes próximo. Hasta luego. Bye.